Voz Semilla, Polifonía de Saberes. Una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en este nuevo episodio. En este momento nos encontramos con Luz Erandi Vázquez Pérez. Ella es alumna de la Maestría en Estudios Amerindios, Educación Bilingüe, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella nos va a estar compartiendo hoy su experiencia como estudiante universitaria y su interés en el estudio de la literatura en lenguas indígenas, específicamente en la lengua chol. Y nos va a estar hablando cómo es que ella a través de la universidad se interesa en recuperar su propia lengua, una lengua que le fue negada. Así también su postura ante el quehacer académico y su relación con las comunidades indígenas. Bienvenida, Erandi. Hola a todos. Entonces, ¿nos puedes platicar cuál fue tu situación académica, sobre todo en el nivel básico, que es justamente donde se supone que uno debería de aprender las lenguas indígenas, sobre todo cuando son escuelas de educación bilingüe, cuando la enseñanza debería de ser, en este caso, español, y la lengua indígena que se habla en tu espacio, en tu comunidad? No sé si en tu caso fue así o se te enseñó la lengua. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, mi familia, todos, tanto de mi mamá como de mi papá, son hablantes de chol, de diferentes variantes, pero los dos son hablantes. Yo, pues también, se supone que también, ¿no? Debería de hablarlo bien. Lo primero que aprendí fue chol, pero cuando ya iba a entrar al preescolar fue cuando pues dejé de hablarlo, porque mis papás tuvieron miedo de que no aprendiera español y que me costara aprender, porque yo crecí en Yajalón, que es, yo diría que es como una frontera lingüística entre el celtal y el chol, porque aunque ahí se habla más, es una zona más celtal. También hay mucha gente porque está pegado a los municipios, ¿no? donde se habla chol. Y sin embargo, o sea, a pesar de esa situación, ¿no? En donde tú tienes celtal, español y chol, que serían ya 3 lenguas ahí adentro del municipio, no hay ninguna escuela bilingüe ahí, ni de ningún nivel, ¿no? Entonces yo tuve que ir a escuelas monolingües en español. Ahí fue donde empecé a dejar la lengua. El único espacio para escuchar o para tener interacción con el chol fue cuando estaba en casa con mis papás, o sea, cuando ellos platicaban. A veces me hablaban a mí, otras veces en español y así. Entonces ahí se fue perdiendo un poco. Uno siempre carga, ¿no? Con esta parte de la discriminación, de que en la escuela no escuchas, es que habla como indio, o es que así, ¿no? Esas expresiones que escuchaba de los niños y que éramos muy pequeños. Ya ahora, ¿no? Que digo, o sea, en la primaria yo escuchaba eso, o sea, ¿quiénes les decían a ellos que estábamos muy pequeños, no sé, en segundo de primaria? ¿Quién les decía que hablar así era hablar como indios? O sea, que ¿de dónde venían? Porque pues estábamos muy chicos. Yo nunca sentí o sea, ni siquiera pensaba como de ¿por qué me tendría que sentir diferente al hablar una lengua? ¿No? O sea, hasta que empiezas a escuchar como esas cosas que ahí es como que la primera como bofetada de la realidad, que te dice, no, no es lo mismo ser bilingüe que ser bilingüe, ¿no? Porque si eres bilingüe en otras lenguas hegemónicas, pues ahí sí te ven diferente, pero si hablas en una lengua indígena, pues no. Entonces, desde ahí dejé el chol y en muy pocos espacios había oportunidad de decir o de hablar de temas de la lengua o de temas sobre identidad. Entonces, pues si no me preguntaban, no era como que yo iba diciendo, hablo chol, o mi familia habla chol.
o yo pertenezco a este pueblo. Si no era, o sea, prácticamente pues no, yo no decía nada, o sea, estás así, permaneces como en silencio, callada. Y es sorprendente justamente porque Yajalón es también uno de los municipios con mucha población también indígena, Sí, o, claro. o hablantes de las diversas lenguas de Chiapas, como ya lo mencionabas, y que pasen este tipo de situaciones, ¿no? Cuando muchas de las personas con las que a veces interactuamos en estos espacios, pues son también de pueblos indígenas, sí, claro. ¿no? Y había en espacios así, en el mercado, era cuando yo iba con mi mamá, escuchaba el celtal y así, entonces no, había en muchos espacios públicos donde, o sea, todo el mundo era consciente, ¿no? De que están las lenguas aquí, pero, o sea, al menos cuando yo estudié allá, pues no había, o sea, no había nada que, quizá ahora ya se están empezando a fomentar un poco más, pero en ese momento, pues no que me llevara así a reconocerme a mí y a sentirme, o al menos a tener como que esas ganas de llegar a mi casa y hablarles a mis papás. O sea, aunque fuese en mi casa, creo que también si yo hubiese tenido como esta parte de, bueno, en mi casa pues sí puedo practicarlo y no tengo problema con aprenderlo, me siento bien hablando mi lengua, hablando español y chol, pues es diferente, ¿no? La dinámica, pero no existía esta parte porque sí, de cierta forma te sientes así como que mejor no digo nada que hablo esta lengua porque se pueden reír de mí. Uh-huh. Y sobre todo es mucho más fuerte también cuando desde la infancia te empiezan como a generar como estas ideas como de desprestigio de tu lengua, claro. Y que va traspasando como incluso otros niveles a lo mejor, ¿no? Que incluso tú mismo te lo puedes apropiar y decir, pues no, ya no voy a hablar mi lengua por toda esta situación que está pasando. Pero ahora también comentabas en otras charlas que ahora estás interesada interesada en la lengua chol, sobre todo desde la escritura, ¿no? Desde la literatura. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es que te empezaste a interesar y a meterte a escribir poesía en chol? Como que el camino, o sea, empezó otra vez esta reapropiación, empezó en la universidad, o sea, al salir curiosamente, ¿no? Cuando sales de tu casa, del estado, o sea, estudié en la Ciudad de México, ahí empecé a estudiar literatura y en un principio, o sea, jamás me pasaba por mi mente, ¿no? O sea, como que sí sentía este impulso por escribir, pero no lo pensaba tanto desde la lengua indígena, desde el chol. Y ya poco a poco, cuando tuve una clase de lingüística, fue la primera vez que me preguntaron que si yo hablaba, qué otras lenguas hablaba, ¿no? Y en qué nivel las hablaba y así. Y pues yo decía siempre me confundía decir digo que cómo es mi relación con la lengua, porque la entiendo cuando la escucho, la podría leer, pero no la puedo hablar. O sea, entonces dije, ¿cómo dices eso? Que cuando a veces te dicen como de pon este porcentaje de cuánto hablas tu lengua, y yo así de no sabía, ¿no? Entonces enfrentarme a eso y acercarme también un poco con la gente con la que tuve más cercanía allá en la universidad, pues fue justo gente que venía de pueblos indígenas, también de Chiapas. Ahí conocí también a personas que hablaban chol como yo, tzotzil, náhuatl, mije, ya otras lenguas ya del resto del país. Y ahí como que fui conformando como esta red también y empezamos igual a hacer una asociación ahí dentro de la universidad para ver, es que cuántos alumnos indígenas hay, un poco para ayudarlos a llegar a la ciudad y así. Entonces ahí en mis clases de lingüística viendo que también que todas las lenguas no tienen este valor o sea, que todas pueden ser estudiadas, ¿no?
Y ahí poco a poco fui conociendo más sobre la lengua y que podía estudiarla más y que yo podía estudiarla porque no la conocía también. Y un poco esta parte de la escritura en chol viene porque, bueno, a mí desde siempre sí me ha gustado escribir así, desde chiquita. Como que decía, ay, no quiero que se me olvide este día que me gustó mucho, entonces lo quiero escribir y iba y lo escribía. Y así, y como que desde chica como que sentía esas ganas de querer escribir. Y pues ya en la prepa como que sí hacía unas cuantas cositas y así. Y en la universidad fue cuando eh, entré a como un taller de escritura en lenguas indígenas que mi primera profesora fue Nadia López, la poeta. Y ella nos dio uno de mis primeros, bueno, mi primer taller de poesía en lenguas indígenas, y ahí como que me impulsó mucho a tener estas ganas de decir, no se está, o sea, hay poca escritura. Habían que yo solo conocía en ese entonces a Juana Karen Peñate, a la poeta, y dije, o sea, es la única. Y dices, o sea, somos que el chol tiene cuántos hablantes, alrededor de 250,000, ¿no? Ahorita, personas que lo hablan, y digo, o sea, solo hay una persona que está escribiendo y lo está haciendo pues desde la comunidad y así. Y me impulsó mucho, ¿no? Para saber todo también esta situación de las lenguas, que era como un acto político también empezar a escribir de mi lengua. Si en el pasado me hicieron sentir así y la dejé, entonces dije, no es tarde para volver a encontrarme con mi lengua, y mucho menos desde esta parte de la escritura, que es algo muy importante para mí. Es donde también puedo plasmar otras ideas de no solo sentimientos o emociones, sino también cómo se vive, cómo se piensa también, ¿no? Entonces, también lo veo desde ahí. Okay. Pareciera que, por un lado, la educación que tuviste en tu municipio es donde se te niega la lengua, y llegas a la gran ciudad, como se le conoce a la Ciudad de México. Pareciera que ahí en la universidad pareciera que tiene una ventaja, ¿no? Porque es desde en ese espacio donde empiezas a recuperar, empiezas a reflexionar más a profundidad, y te empiezas a interesar en empezar a escribir en tu propia lengua, ¿no? Una lengua que se te estaba yendo, ¿no? Sí. Y ahora es como que lo agarras en ese momento. ¿Qué piensas al respecto de que porque también se ha criticado mucho, ¿no? Que las instituciones, las escuelas sobre todo, educativas, se han enfocado mucho en eliminar las lenguas indígenas, ¿no? Y llegas tú y nos dices que la universidad te abre un nuevo espacio para recuperar la lengua. Sí, eso es muy crítico, porque como que toda esta parte de la educación siempre se inició, o sea, si uno va a la historia, ¿no? O sea, que desde la educación, desde que llegó a nuestros pueblos, ¿era para qué? Para hacernos iguales, para educar a las personas que eran indígenas, ¿no? Porque eran menos. Entonces, desde ese proceso de intento de homogeneización, pues ahí uno va pensando que, no, hay que aprender. O sea, ¿por qué mis papás, que son hablantes y que son profesores, tenían esta idea de que también, no, hay que dejar hablar en chol para que hable español, para que pueda aprender? Sí, entonces, claro. O sea, desde... Él también estaba preparado para eso como profesor. Sí, y mi papá también tiene una historia fuerte de discriminación, de que él llega así chico a la ciudad, ahí a Yajalón, y se burlaban de que no podía hablar en español y así. Entonces, como que es todo esto que se pasó que así por generaciones. Sí, y es fuerte. Bueno, ya de ahí en la misma universidad, pues pasaron dos cosas, ¿no? Y realicé mi proyecto de titulación, que fue un artículo en donde estudio poesía en lengua chol. Y también salió desde esta parte
esta otra parte de más de la escritura que me gusta, salió un cortometraje, ¿no? En lengua chol que nació ahí también en la universidad y que es el primer corto en la lengua. Y como que todas estas cosas, o sea, sí fueron, nacieron ahí en la universidad y me llevaron, ¿no? Me trajeron más bien hasta acá, hasta la maestría, buscando como que llevar más allá la investigación que inicié en la licenciatura. Justamente retomando eso, estudiaste literatura latinoamericana en la Ibero, Ciudad de México, y me hablabas también de esta investigación que hiciste a partir de varios poemas de Juana Karen, poeta chol. ¿Qué encontraste? ¿Cuál fue también como los datos importantes que encontraste en la poesía chol de Juana Karen específicamente? Sí. Pues yo primero, o sea, como que hice una selección de sus poemas de Ipusical y Machelum, que es Corazón de Selva, de ese librito, sí, de 2013 de Pluralia Ediciones. Yo recopilé alrededor de 13 poemas y examiné un poco la estructura, o sea, porque yo lo que quería hacer era conocer cómo se estaba trabajando en la lengua chol, qué sucedía con la lengua, y también no dejando tanto de lado su traducción, porque pues es la misma traducción de Juana Karen. Y lo que más podría resaltar de esa investigación es la hablante, la yo que hay en esos poemas, tiene deseos propios, ¿no? Tiene deseos y esos deseos pide por sus deseos, ¿no? Esa estructura del poema está inclinada o relacionada a un formato como de oración, ¿no? Entonces, yo llamé a esos poemas oración, porque tenían estas características de la plegaria, de yo, a ti, a un Dios, ya sea a la montaña, o al rayo, o al agua, o al mismo bosque, ¿no? Uh-huh. Que le pedía. Entonces, como que por esas características yo le llamé así, ¿no? Poemas, oraciones. Y sobre todo, o sea, destaco como una reapropiación de la oración. Yo investigué, ¿no? Cómo son las oraciones o cómo se pide, ¿no? A estas deidades, a la tierra y así. Y normalmente pues son personas que en la comunidad que pues tienen este don para hablar ya sea con la tierra o dependiendo que tú qué estás pidiendo, dependiendo el curandero o con el que vas a ir, pues mayormente pues son figuras masculinas, ¿no? Que asociadas a estas plegarias o quienes pueden hablar, ¿no? A la tierra. Y en cambio en la poesía de Juana Karen ella es una mujer que está explícitamente pidiendo por sus deseos, por sus emociones, por las cosas que le acomplejan y también que es sintiente, o sea que le dice a la tierra Kolemlum Achan Kbuchal, le dice mi cuerpo es tuyo. Así se entrega completamente. Entonces, para mí eso fue como que lo más importante, ¿no? De que había esta reconfiguración de cómo ella, como mujer indígena, vuelve a entender estos rezos, estas plegarias, y las vuelve suyas. Sobre todo meterse a analizar como poesía en chol, en este caso, también tiene como sus complejidades, ¿no? Porque también es entender a lo mejor a lo mejor el contexto de la autora, sí, claro. Desde dónde escribe, desde dónde narra, sí, claro. ¿No? Quién es ella como persona, como mujer, su relación con la comunidad, con la lengua y muchos otros a lo mejor elementos que también están ahí implícitos en su texto. Sí, ¿no? Justo. Y había, o sea, como que yo cuando terminé de ese trabajo, o sea, como que sentía todavía la
la necesidad de seguir buscando más respuestas porque sentía que el trabajo no estaba completo, como que faltaba algo ahí. Porque obviamente este trabajo está más relacionado como que con mi aprendizaje y con mi formación literaria. Entonces, pero yo sentía que, porque desde ahí, o sea, en una clase no problematizando un poco qué tipo de textos eran, o sea, si podemos decir que son literatura porque están en un libro impreso y yo los tengo, ¿no?, accesibles a mí, pero también te digo, tienen estas implicaciones de que se parece como un rezo, pero no, entonces como que yo sentía que faltaba algo más ahí, igual al trabajar con la lengua y decía, siento que a pesar de que pues yo sí me crié, ¿no?, con esta parte de este respeto a la tierra, ¿no?, de este respeto y de esta convivencia y de ver a la tierra no solo como la madre que te da, sino es la casa también, ¿no? Es de donde comemos y así, y siempre que con mucho respeto y con mucho agradecimiento también siempre. A pesar de que quizá la lengua no la maneje tanto, pero eso no me hace desvincularme de donde soy. Y a pesar de eso sentía que necesitaba como que más herramientas para pensar la poesía. Como que sentía que desde la literatura sí era importante pensar ciertas cosas, ciertos detalles que te da la literatura para pensar, ¿no?, la poesía en lenguas indígenas. Pero también sentía que me faltaba esa otra parte de que ahorita estoy viendo en la maestría, como a la lingüística, por ejemplo, me va en el trabajo que quiero hacer, me va a ayudar a pensar primero desde la lengua y ya después pensar en la poesía, pensar qué pasa en la lengua chol y después ir hacia la poesía. Entonces siento que, y en literatura no es así, como que siempre piensas el texto, primero el texto literario y después piensas en lo demás. Cambio, no así como que ahorita mi investigación está haciendo, no, primero vamos a ver qué pasa en la comunidad, en lo que dice lo que sucede en la lengua, ¿no? Entonces, sí, aquí estoy buscando respuestas y espero encontrarlas, o no sé si haya, puede que no, puede que no. Pues al final cada persona puede tener su propia respuesta, ¿no? Exacto. A lo mejor cuando lo lea Juana Karen va a decir, esto no tiene nada que ver, o está parecido, ¿no? Y cada lectora tendrá su propia visión. Pero el caso es que lo estás haciendo y estás empezando, bueno, no empezando porque ya lo habías hecho antes, pero rápidamente, es lo que estás trabajando ahora en la maestría es un seguimiento al análisis de poesía que habías hecho anteriormente. Sí es un poco un seguimiento, o sea, como que mis intereses siempre han sido como la representación de la naturaleza, o sea, como que desde ahí también viene esas ganas de investigar. Y pues yo sé que en la cultura chol tenemos como que esta conexión, ¿no? Hay que se traduce, ¿no?, en los rituales, ¿no?, que se le hacen a la tierra, que se le hace al agua, y yo también quería como partir desde ahí, ¿no?, de cómo uno concibe ese lugar que no solo te da de comer, sino que también es tu casa. Para mí es importante, ¿no?, conocer esa parte, cómo se representan y qué significa para la comunidad que se represente de cierta manera, qué dice de la comunidad, de cómo se relaciona, ¿no? Y a comparación de lo que está afuera, de otros lugares, ¿no? De cómo se maneja el mundo ahora, ¿no? De cómo el mundo ve lo demás, Entonces, empezando por ahí, ¿no? Mi interés es pensar y plantear como qué son estos elementos
de la naturaleza, ya sea la selva o así, en la poesía. Ajá, pero ahora lo haré desde otras autoras y autor. Espero todavía estamos viendo como esta selección del corpus de los textos que voy a estar trabajando, desde dónde ahora me voy a acercar, desde dónde voy a partir ahora. Y espero, o sea, y en lo que llevo ahorita trabajando el protocolo y así, pues sería iniciar pues desde la propia lengua chol para saber de ahí cómo se maneja en la poesía. Ok, muchísimas gracias, Serandi. Vamos a estar esperando resultados A ver qué sale. de tu investigación. Y justo porque hay muy pocos tan bien escritos en la lengua chol y muchos pocos todavía personas que se dediquen a analizar y a revisar estos textos también, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias, Okolish Abuelo. Y nos vemos en la próxima. Esta es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Te invitamos a seguir las actividades del laboratorio a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Escucha este y otros episodios en las plataformas de YouTube y Spotify. Voz Semilla. Polifonía de saberes.